En el día de hoy estaremos desarrollando un tema que de seguro bendecirá tu vida. Creo que si pones atención al tema de hoy, tendrás éxito en todo lo que emprendas y podrás utilizar las adversidades y la oposición a tu favor para crecer y multiplicarte. En el día de hoy, en este tu programa Camino a la Excelencia, estaremos desarrollando el tema los desacuerdos que producen y cómo enfrentarlos. Con esto y mucho más en este tu programa Camino a la Excelencia que comienza ahora. Tu palabra es la luz que me guía. Seguiré tus pasos cada día. Para que tengas bendición, tengas vida y la tengas en abundancia. Dios quiere que tengamos vida y vida en abundancia. Diga vida y vida en abundancia. El camino, Jesús, hacia la excelencia. Hace algún tiempo predicamos un mensaje en nuestra congregación, el cual titulamos Los desacuerdos. En ese día no pudimos grabarlo y nunca salió al aire, pero tocó mi corazón el darme cuenta de cómo incluso los grandes hombres de Dios de la Biblia tuvieron desacuerdos. La Biblia dice en Hechos capítulo 15, verso 35 en adelante, que Pablo y Bernabé tuvieron un gran desacuerdo en torno a la persona de Juan Marcos. Y dice que fue un desacuerdo de tal magnitud que terminaron por disolverse aquella alianza, aquel ministerio tan exitoso que ellos protagonizaron, que ellos llevaron a cabo en aquellos tiempos. Esa enseñanza, ese punto de la Escritura me dio los fundamentos para entender cómo un desacuerdo puede hacer mucho mal cuando se maneja de manera equivocada. Por eso quiero hoy en este día dedicar un momento a hablar acerca de cómo nosotros podemos enfrentar los desacuerdos. Pero sobre todas las cosas aprovechamos para destacar el lindo día que tenemos en el día de hoy. Un clima extraordinario, fantástico aquí en casa de nuestros hermanos Víctor y Sandra Fuentes, los cuales nos han permitido utilizar estas facilidades para hacer esta programación con un lindo día soleado, con un ambiente fresco. Así que estamos muy contentos y agradecidos con Dios. Bueno, cuando nosotros hablamos acerca de los desacuerdos, un desacuerdo lo podemos nosotros establecer. La definición de desacuerdo es cuando dos o más personas tienen distintas opiniones acerca de una misma cosa. Un desacuerdo es cuando dos o más personas entran en una especie de controversia acerca de cómo ellos ven o interpretan algún suceso, alguna cosa, alguna situación. Estos desacuerdos muchas veces pueden ser en menor escala, donde no escalan a grandes situaciones, pero notamos que en otros aspectos pueden ser factores de muchas situaciones tensas que pueden traer daños incluso hasta irreparables en muchos aspectos de la vida. Por esa razón vamos a tocar algunos de ellos y vamos a ver los desacuerdos. ¿Qué produce un desacuerdo o los desacuerdos? Número uno, producen disgustos. Cuando hablamos de desacuerdos, los desacuerdos producen disgustos entre el matrimonio. Por ejemplo, un desacuerdo puede provocar que haya un divorcio en un matrimonio. Desacuerdos en el matrimonio en base a cómo se manejan las finanzas, desacuerdos en cómo se crían los hijos, desacuerdos en el lugar donde vamos a vivir y el clásico desacuerdo que siempre hay cuando muchas veces las suegras o familiares muy cercanos, suegros, familiares muy íntimos, muchas veces tienen intromisión en lo que es el matrimonio, dando lugar a que se produzcan desacuerdos tremendos que pueden culminar con muchas veces con divorcios. También podemos ver desacuerdos entre la familia. Continuamente vemos cómo padres e hijos entran en desacuerdo, cómo hermanos se distancian entre sí, cómo primos dejan de hablarse y por ende pasan muchísimas cosas como resultado de un desacuerdo mal manejado. Entonces, ¿qué vamos a ver en un desacuerdo? Un desacuerdo puede producir disgustos entre las personas que están en desacuerdo. La segunda cosa que puede producir un desacuerdo ya en otro ámbito es la ruptura de lo que son las empresas. Un negocio, una empresa, cualquiera sea el caso, puede irse incluso hasta la bancarrota, puede
terminar en el cierre de la misma, en el fracaso, en una disminución marcada de sus activos, de sus ingresos, solo por el simple hecho de un desacuerdo que no se resuelve satisfactoriamente. Hay que entender que toda la vida, desde que el ser humano existe en este mundo, los desacuerdos han estado presentes. Pero es importante que nosotros durante este programa vamos a intentar dar algunos elementos que nos pueden ayudar a que un desacuerdo no produzca una ruptura irreparable en donde nosotros nos estamos moviendo. Como te mencioné hace un momento en el inicio de este programa, vimos desde el punto de vista bíblico como dos hombres santos de Dios, vemos como dos hombres consagrados a Dios, tanto Bernabé como Pablo eran hombres con un testimonio de ser hombres intachables e irreprensibles en cuanto a la palabra y en cuanto a su fe. Sin embargo, los vemos entrar en un desacuerdo en algo que parecería para algunos no debería ser, y es en asuntos ministeriales. Y es importante que si usted es un pastor o usted es un obispo o alguien que tal vez está encargado de dirigir ciertos sectores de la iglesia, o un líder o un discípulo de la iglesia, es importante que usted sepa que el hecho de que ocurran desacuerdos en el ministerio, desacuerdos en el área en la cual usted está trabajando, desempeñando su liderazgo, muchas veces no es sinónimo, no debe interpretarse como un sinónimo de ausencia de Dios o de que uno es más carnal que el otro. En el mensaje que yo prediqué en aquella ocasión a nuestra congregación, yo le explicaba a la iglesia y le hice la pregunta acerca ¿quién entiende usted que tenía la razón, Pablo o Bernabé, en cuanto a incluir a Juan Marcos, el cual los había abandonado en el primer viaje? Le hice esa pregunta y hubo un silencio en la congregación, porque tanto Pablo como Bernabé gozan de un testimonio impecable y una vida íntegra, que no podíamos decir que uno era más carnal que el otro o que otro era más espiritual que el otro. Sin embargo, ambos tenían puntos de vista diametralmente opuestos entre sí acerca de una misma cosa. Y eso es lo que ocurre muchas veces en los desacuerdos. Como punto fundamental para poder enfrentar un desacuerdo saludablemente, sin entrar en una situación que nos lleve a la violencia o a las faltas de respeto, hay que entender que muchas veces las personas tendrán distintos puntos de vista de una misma cosa, y que eso no debe interpretarse como un sinónimo de carnalidad o un sinónimo de poca espiritualidad. Simplemente es una visión distinta de una misma cosa que produce un desacuerdo. Pero vamos a ir viendo más adelante acerca de esto. ¿Qué más producen los desacuerdos? Bueno, los desacuerdos asociados a este punto que estoy hablando pueden producir la división e incluso el cierre de una iglesia. Vemos como un desacuerdo, lo vemos todo el tiempo, y quisiéramos no decir esto y quisiéramos omitir esto y que la gente no se diera cuenta, pero creo que a estas alturas no hay una persona que no sepa que una congregación puede dividirse, que una congregación puede incluso hasta desaparecer y cerrarse debido a un desacuerdo. ¿Cuántos pastores no entran en tremendas situaciones tensas con su liderazgo, con el cuerpo oficial de su iglesia o con su equipo principal, por no ponerse de acuerdo? Desacuerdos en la compra de una propiedad, desacuerdos en qué se invierte el dinero, desacuerdo en cómo evangelizar, desacuerdo en qué nos enfocamos como iglesia o ministerio. Ese mal manejo de los desacuerdos puede producir rupturas entre el cuerpo ministerial y también divisiones, y por qué no, porque ha sucedido también el cierre, la clausura definitiva de un ministerio por un mal manejo de un desacuerdo en un momento dado. También podemos ver cómo pastores, colegas en el ministerio, hombres y mujeres que deberíamos ser colaboradores para una misma causa, entramos en desacuerdos a tal punto que muchas veces terminamos hasta distanciándonos los unos de los otros. Incluso sabemos que en ocasiones ocurren hasta enemistades que son muy difíciles de volver a superar. Entonces tenemos que entender que el Señor nos dice de antemano y nos hace ver que van a haber desacuerdos, pero lo importante es que nosotros tengamos la habilidad
como hombres, como mujeres de Dios, usted como hombre de negocios, que tenga la habilidad de poder manejar los desacuerdos de manera positiva, para que de esa forma no retrocedamos en lo que hemos ganado, sino que podamos utilizar el desacuerdo y convertirlo en un agente de combustible, como un motor para poder incluso superar cosas y mejorar algunos aspectos de nuestra vida. Quiero que no se vaya de la sintonía, vamos a hacer una breve pausa. En un momento regresaremos con más de este interesante tema aquí en Camino a la Excelencia. Este es el Pastor Luis Rivera, regresamos en un momento. Seguiré el camino, Jesús, hacia la excelencia. Usted ya puede adquirir los libros del Pastor Luis Rivera: El Avivamiento, tomos 1 y 2, El Llamado de Dios, El Ministerio de la Liberación, Venciendo a la Tentación, y su más reciente libro, Servicio con Excelencia, donde usted aprenderá a servir de una manera muy eficaz. Adquiera sus libros ahora, llamando al teléfono que aparece en pantalla o enviándonos un correo a luisriverapoder@gmail.com. La pastora Zaira Rivera presenta el testimonio de cómo Dios hizo un milagro en su vida en su nuevo material, El Dios de lo Imposible. A la tierna edad de 8 años, Dios la sanó del lupus eritematoso sistemático, una enfermedad mortal en la década de los 70s. Desde entonces y hasta la fecha, la pastora Zaira predica con su testimonio que Dios sigue siendo el Dios de lo imposible. Ordene El Dios de lo Imposible ahora. Al adquirir este CD, usted no solo será bendecido, sino que también ayudará a que el ministerio de la pastora Zaira Rivera continúe impactando vidas alrededor del mundo. Seguiré el camino, Jesús, hacia la excelencia. Qué bendición y qué bueno que aún usted continúe en esta sintonía. Pero si acaba de sintonizar y encender su televisor, en este momento usted está viendo Camino a la Excelencia. Este es su amado hermano y amigo, el Pastor Luis Rivera, hoy desarrollando el tema los desacuerdos. Pero antes de continuar, queremos siempre recordarle a nuestros amigos y hermanos que sintonizan esta programación a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Búsquenos como Pastor Luis Rivera, vaya a la campanita, va a encontrar la foto de su servidor, vaya a la campanita, clique ahí y automáticamente usted quedará suscrito en nuestro canal y continuamente, periódicamente estará recibiendo notificaciones de enseñanzas como esta, predicaciones y algún anuncio especial que va a bendecir su vida. Así que puede también escribirnos a nuestro correo electrónico que está saliendo en este momento en la parte baja de su pantalla, luisriverapoder@gmail.com, comunicarse con nosotros o seguirnos en las redes sociales como Pastor Luis Rivera, Facebook e Instagram. Dios les bendiga y así que seguimos con este interesante tema. Como hemos venido mencionando, nos quedamos en el tópico anterior, cómo los desacuerdos pueden producir serias rupturas y serios fracasos. Y lo último que dijimos antes de la pausa es que los desacuerdos no tienen por qué mermarnos, sino que los desacuerdos pudieran incluso ser convertidos en agentes de incremento. Un desacuerdo puede producir que veamos algo que no habíamos visto en el pasado. ¿Cuántas veces hemos estado hablando con una persona y en medio de una discusión no acalorada, una discusión de intercambio de puntos de opinión, nos damos cuenta que estamos cometiendo algún error, que estamos fallando en algún aspecto de nuestra vida y a veces una crítica constructiva, a veces el resaltar ese detalle en el cual nos hemos equivocado, que no siempre nos gusta ni nos cae bien, pero muchas veces es lo que necesitamos para mejorar. Un desacuerdo nos hace mejorar, puede intercambiar las opiniones y los conceptos y seguramente vamos a prosperar si lo manejamos adecuadamente. Como último tópico de lo que produce un desacuerdo entre dos o más personas es cómo puede provocar la disolución de amistades o el distanciamiento entre amigos. Podemos ver continuamente cómo amistades se rompen irremediablemente o también ocurre un distanciamiento que no necesariamente es un enojo, pero sí notamos cómo las relaciones cambian entre dos personas que fueron muy íntimas en algún momento dado de su vida.
todo por no manejar debidamente un desacuerdo. Seguramente usted se preguntará entonces, ¿cómo podemos nosotros enfrentar los desacuerdos que continuamente tenemos que enfrentar? Lo primero que usted tiene que entender es que para vivir en sociedad, los que vivimos en sociedad, los desacuerdos son inevitables. Siempre van a haber desacuerdos, y yo quiero que usted entienda, si usted es un recién convertido o alguien que lleva poco tiempo en los caminos del Señor, yo quiero que usted entienda este punto, que si usted lo capta con atención, eso le aseguro que va a hacer que usted sea un cristiano que madure muy rápidamente. Y es que tenemos que sacarnos de nuestra mente el concepto de que dentro de una iglesia no ocurren desacuerdos, que no pasa nada, que todo es paz y armonía. Eso es lo que muchas veces deseamos proyectar y es lo que debemos proyectar, pero no podemos tapar el sol con un dedo y decir que no ocurren desacuerdos dentro de las filas de una iglesia o dentro de un ministerio. Los desacuerdos siempre van a estar presentes. En toda institución humana habrán desacuerdos. Hay desacuerdos, como mencioné, en el matrimonio, en la familia, padres de hijos, negocios, y la iglesia no está exenta de los mismos. Por lo tanto, si usted está recién convertido o comenzando a involucrarse en asuntos de índole ministerial o de liderazgo en su iglesia o congregación, es bueno que sepa de una buena vez de que ciertamente los desacuerdos van a estar. Y usted no puede, cada vez que haya un desacuerdo en su iglesia o congregación, tomar la decisión de marcharse o de distanciarse de las personas que difieren de usted. Pues de lo contrario, usted se convertirá en un cristiano nómada que andará de un lugar a otro, de una iglesia a otra, de un ministerio a otro, y nunca formará raíces ni nunca madurará en este aspecto de su carácter. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿cómo podemos enfrentar los desacuerdos? Bueno, los desacuerdos, cuando hay desacuerdos entre nosotros, lo primero que tenemos que ver es que los desacuerdos se enfrentan con humildad y con mansedumbre. Muchas personas muchas veces intentan prevalecer en los desacuerdos, porque un desacuerdo produce una discusión que puede ser manejada civilizadamente, correctamente, con buenas actitudes y modales, pero también la discusión puede tornarse acalorada y muchas veces fuera de proporción en cuanto a lo que son los canales de cómo resolver algún problema. Y una de las cosas que hay que entender es que los desacuerdos siempre deben enfrentarse con humildad y con mansedumbre, considerando, la misma palabra dice que consideremos a los demás y los tratemos considerándolos como superiores a nosotros mismos. O sea, con un nivel de educación, con un nivel de... un desacuerdo se debe manejar en altura, entendiendo de que la persona no es que sea un carnal, no es que sea nuestro enemigo, es que simplemente ve las cosas de un punto de vista distinta a nosotros. Uno de los peores errores que podemos nosotros, que ejercemos liderazgo sobre otros, el error de pensar, el peor error que podemos cometer nosotros al pensar que la gente que difiere de nosotros automáticamente lo ponemos en la lista de nuestros enemigos. Y eso es algo que no debemos hacer. Para uno poder tener un liderazgo y un ministerio exitoso, un negocio exitoso o un matrimonio exitoso, hay que entender que cuando hay desacuerdos no es sinónimo de que la persona en desacuerdo se ha convertido en nuestro enemigo y que tenemos que ver la manera de cómo sacarlo de carrera, sino que pudiéramos tomar los argumentos, las posturas, los puntos de vista de la persona que está en desacuerdo con nosotros y tornarlos en agentes que pueden beneficiar a incrementar los activos de un negocio o a mejorar la manera en cómo una iglesia hace las cosas y cómo se multiplica y produce nuevos discípulos. La segunda cosa que tenemos que aprender de cómo nosotros enfrentar los desacuerdos es entender que nosotros, nadie es dueño de la verdad. No somos dueños de la verdad absoluta. Y uno de los problemas que tenemos o que tiene alguna gente, ¿verdad?, es que muchas veces entramos en discusiones. ¿No se ha topado usted con personas que al hablar con ellos son personas que parecería que son dueños de la verdad? Son personas que por lo que ellos presentan o proyectan no cometen errores, no se equivocan en sus planteamientos, no cometen errores en cuanto a cómo vislumbran los asuntos de la vida.
y muchas veces con esas personas es muy difícil interactuar, especialmente en el matrimonio. En el matrimonio muchas veces las discusiones o los desacuerdos se ganan o se pierden. Pero si usted es una persona que está casada y siempre quiere prevalecer en los desacuerdos y no está dispuesto a ceder ninguna cosa porque usted siente que usted es dueño absoluto de la verdad y que dentro de esa controversia usted no tiene ni siquiera un leve % de estar equivocado, usted tendrá serios problemas para tener un matrimonio. Y si usted está en liderazgo, o si usted es un pastor, o si usted es un hombre de empresa y del mismo modo se mueve de esta manera que he explicado, va a tener serios problemas para poder afirmar las bases de su ministerio o negocio, cualquiera sea el caso. Es importante saber que en toda discusión nunca tenemos el 100% absoluto en todas las ocasiones de la verdad o de la razón. Y al entender esto, podemos abrir nuestro corazón para permitir a otras personas que aporten y nos hagan entender cuáles son sus situaciones en las cuales se sienten que necesitan mejorar. Por lo tanto, entiende que no eres dueño absoluto de la verdad y eso te permitirá enfrentar y manejar los desacuerdos de manera objetiva y de manera beneficiosa para tu vida. La tercera cosa y última de cómo nosotros podemos enfrentar un desacuerdo es entendiendo que toda situación existen distintos puntos de vista. Es importante que sepas que en toda situación, en todo lo que pasa, en todo lo que podamos ver en la vida, existen distintos puntos de vista. Yo hice un ejercicio el día que enseñé acerca de esto en nuestra congregación y puse a dos hermanos muy buenos y dos hermanos muy cercanos a mí e hice un ejercicio con ellos. Tomé una tableta, un iPad, que tenía un forro gris por un lado y por el otro tenía, el otro lado del forro era negro. Y los puse a mirar y cada uno a un extremo y les pregunté en público, ¿qué ven ustedes? Y ellos me decían, yo veo un iPad color gris, y otro me decía, yo veo un iPad color negro. Y sin embargo estaban viendo la misma cosa. Lo único que hacía la diferencia era el lugar donde estaban parados ellos, que le daba una perspectiva distinta acerca de una misma cosa. Pues así son los problemas de la vida. Muchas veces la gente los ve de acuerdo a su perspectiva y a su punto de vista, y eso puede enriquecer nuestra vida cuando tomamos en cuenta los puntos de vista de otros en nuestra propia vida, familia o ministerio. Bueno, mis amados, en esta ocasión el tiempo se nos ha terminado. Este tema, pudiéramos decir muchas cosas acerca de lo que estamos hablando, acerca de los desacuerdos. La lista es interminable acerca de los puntos y factores que podemos aprovechar para desarrollarnos mejor como pastores, como líderes, como ministros del Señor, hombres de empresa, esposos, hijos, en fin, la lista es interminable. Pero ojalá usted haya podido ajustar estos principios que hemos dado en este día y los pueda incorporar en la problemática de su vida, en la situación donde hoy usted está en un desacuerdo con alguien. Ojalá que el Dios del cielo le permita tener éxito en su empresa, en su ministerio, en su matrimonio, y para eso estamos aquí. La razón por la cual hacemos este programa con tanto cariño es bendecir su vida y es de alguna manera poder aportar para tener una vida con un mejor nivel, como bien dice nuestro programa, una vida con excelencia. Ese ha sido el pastor Luis Rivera en esta ocasión, que se despide de usted y será hasta una próxima ocasión. No olvide suscribirse a nuestros canales, no olvide escribirnos a nuestro correo electrónico y para nosotros será un privilegio. Si usted vive en el área de Minneapolis o St. Paul, en Estados Unidos, le invitamos a que nos visite a cualquiera de nuestras reuniones 9:30 y 12 del mediodía los días domingos. Será un gusto tenerle y recibirle. Allí sus hijos serán atendidos. Hay clases para todas las edades y facilidades para nuestros niños. Así que no hay excusa. Esperamos verle pronto en el 940 Rainy Avenida en la bella ciudad de St. Paul, Minnesota, 55106. Este ha sido el pastor Luis Rivera de Ministerios Internacionales Río de Agua Viva, que se despide y será hasta una próxima edición de tu programa Camino a la Excelencia. Bendiciones. Tu palabra es la luz que me guía. Seguiré tus pasos cada día. Para que tengas bendición, tengas vida y la tengas en abundancia.
Dios quiere que tengamos vida y vida en abundancia. Diga vida y vida en abundancia. El camino, Jesús, hacia la excelencia.